bienvenidos a este vlogcito de YouTube. Ya sé que soy toda desgreñada porque ustedes me van a acompañar hoy a este vlogcito. Es un domingo y ya van a ser las 12 de la tarde y solamente me tomé un café y del resto van a acompañarme. Espero que no se me olvide grabar el resto del día de lo que vamos a hacer hoy. Ya me voy a terminar de arreglar y como tengo mucha hambre, entonces no me voy a secar el cabello, sino que ya vamos a arrancar y me van a acompañar en este resto de día. Así que me van a terminar de arreglar y nos vamos. Nosotros tomamos mucha agua en botella porque el agua de acá es muy tratada y yo creo que eso era uno de los factores que a mí me estaba haciendo tumbar el pelo. Y pues como para ayudar un poquito al medio ambiente, nosotros cogemos todas las botellas y las guardamos y luego vamos y las cambiamos. Eso es lo que vamos a ir a hacer como primera cosa importante. Y luego de eso tenemos que ir a almorzar porque pues uno con hambre siempre se pelea, se agarra. Así que después de eso lo segundo más importante será ir a almorzar. Para efectos de este video yo voy a sacar el carro. La verdad es que me da mucho miedo porque hace rato no manejo ni carro ni moto. Y solo para efectos de este video, para que ustedes se suscriban, me van a dejar sacar el carro. Vamos a dejar de una vez en el baúl del carro, porque es que nos hace falta sacar otro montón de botellas que tenemos allá guardadas. Primero que todo vamos a sacar el carro. Primero que todo la llave. Vamos a ver qué tal lo hago. Igual y no es mucho, ¿no? Solamente como que le voy a dar retroceso un poco nomás. No es tanto tampoco. Ay, ¿quién soy yo? No es tanto. Mi marinovio me va a ayudar con todo. El de aquí es el acelerador y el grandecito es el freno. Ay, Dios mío. Eso me pone muy nerviosa. Siempre me pongo muy nerviosa. Y yo le oprimo siempre el freno, que es el de la mitad, el de este lado. Todo el freno se lo oprimo y vamos a quitar el freno de mano. Y ahora vamos a poner en reversa. Si le quitas Ya. No, yo tengo el freno, Si le vas quitando el freno, él se va solo, ¿no? No, yo tengo el freno. No viene nadie ni nada. Lo voy a desacelerar un poquito. Ni siquiera, voy a quitar el freno un poquito. Ay, Dios mío. Despacio. Así como vas. Así, que no le vaya a pegar a la columna. Ay, Dios mío, al carro del vecino. ¿Cómo sabes que se va a pegar a la pared? Dale, porque ya uno tiene la medida en la cabeza. El golpe avisa. Y ahí sí ya. La pones en drive. Ya, para bajar la botella. Y lo pongo en parking. Les pongo el freno de mano. Quito el pie del freno. Lo logramos, amigos. O sea, para que un hombre le suelte el carro a uno, qué cosa más complicada. Pero para efectos del video lo logramos. La verdad es que no me fue tan mal sacando el carro. Ya sé que es un poquito, pero yo lo veo como, como que hice mucho en mi cabeza sacando el carro. Y es que la verdad necesito sacar la licencia de manejo, pero aquí siento que me confundo porque a veces como que se maneja primero del otro lado. Y a veces al hacer los giros, como que viene un carro de acá y el otro acá y hacen esto, entonces me da un poco de nervios. Yo siento que antes le tenía mucho más miedo a sacar el carro, a moverlo, a solo prenderlo me da mucho miedo. Ahorita ya no tanto, no sudo, no me pongo nerviosa ya. Sí me pongo nerviosa, pero no tanto. Esos primeros pinitos a mí me sirvieron un montón cuando ya aprendí a manejar moto, porque como yo cuando compré la moto no tenía licencia aún. No sé por qué hice las cosas al revés, pero creo que me sirvió porque como la moto siempre la tenía en mi casa, la movía poquito, la corría, le sentía el peso. Cuando ya salí fue súper tranqui cuando aprendí ya a sacar la moto. ¡Uy! Ya llegamos aquí al lugar donde vamos a dejar todas las botellas y les quería mostrar esta parte porque aquí como que te premian o te dan un incentivo por hacer esta clase de cosas y si viene bastante gente a hacerlo, entonces por esa razón les quería mostrar hoy un domingo, que es un domingo la verdad muy diferente al resto de domingos que yo puedo tener acá. Vamos a parquear, no va a parquear y vamos a bajar todas las botellas y ya les muestro cómo es el proceso. Aquí es cartón, plástico y latas. Ya tenemos la aplicación descargada y empezamos a meter. Yo creo que sí queremos. Ustedes se dan cuenta, siempre llegan muchas personas y el señor que está al lado mío, como que si las botellas están muy aplastaditas no las lee. Creo, no sé si las botellas tampoco las lee si no tienen el QR. Y por cada botellita que nosotros estamos depositando aquí nos dan $10. 10 centavos, qué pena. Hasta el momento tenemos $6 y esto es la acumulación de ¿cuántos meses? Como de un mes, 2 meses, ya es bastante tiempo, por eso es que tenemos
tantas botellas. Aquí sí se toman como muy en serio y muy importante el tema del reciclaje y es bueno también para ayudar un poquito con el medio ambiente. Siento que por eso también lo hago. En total los hicimos $25 por como casi, ¿cuántas botellas? 253. Lo mismo, volvemos a reciclar estas mismas bolsas para otro reciclaje que empezamos a hacer. Como ustedes me van a acompañar a hacer mercado y se van a dar cuenta porque es que tomamos tanta agua. Siguiente parada, vamos a ir a comer a un restaurante colombiano. Ya hace bastante tiempo que no vamos a un restaurante colombiano a comer, entonces por eso estoy muy contenta. Y voy a mirar qué hay, que esté rica la comida. Y después de eso vamos a ir a hacer mercado, así que vamos. Ay, calentado, caldo de costilla, huevos con arepa, huevos pericos, huevos rancheros, tostadas. Especiales para el día de hoy, sobre barriga en salsa, huesitos de marrano y frijoles con pato. Ya está decidido, hay especial el día de hoy. Poner hacia las empanadas, aunque este ají no es como el de la señora de la esquina, este es menos picoso, pero se siente diferente venir a un restaurante colombiano porque el ambiente es distinto, la música, obviamente esta clase de comida estando tan lejos tiene un costo alto, puede ser un poquito costoso, entonces por esa razón no se puede como venir siempre, sino de vez en cuando. Pedimos huesitos de marrano que me trajeron como medio marrano, está muy grande, y una sobrebarriga en salsa, empanadas y una arepa de huevo que ya no la comimos porque teníamos mucha hambre, así que ya solamente queda comer y disfrutar un ratito. Ya salimos de almorzar y les quería mostrar los baños públicos de aquí de Australia. Miren, eso es como dato curioso. Por ejemplo, yo quiero entrar a este baño, le doy aquí, no abrió, muy bien. De pronto está ocupado, voy a darle al de acá, se abre. Eso sí huele terriblemente a orines. No voy a hacer nada, claramente. Se cierra, tiene todo lo necesario. Jabón, papel, todo está acá. Miren, por ejemplo, papel. Todo, absolutamente todo está. Yo no voy a hacer nada porque pues no. Y para salir, por ejemplo, si yo hice chichi, si ven que no hay donde yo pueda oprimir para que mis desechos bajen, al oprimir automáticamente desecha todo. Lo único malo es que sí huele fuerte, pero digamos, si ustedes vienen a Australia, ustedes no se preocupen por el papel higiénico. Papel higiénico hay en todo lado. En cambio, en otros países, incluso hasta en el colegio, a usted le toca mirar cómo consigue papel. Lo malo, digamos, en este año que me pareció muy curioso, el olor, eso sí no me gusta, pero el resto vale la pena. Ya llegamos al centro comercial. Vamos a hacerle la pregunta del millón a la chica que trabaja aquí, a ver si es que yo estoy muy delgada o si por fábrica las Pandoras vienen así, porque por más que le meta, me sigue quedando grande. Pues la verdad yo no la quiero como, es que es mucho dinero. No sé. Sería comprar una de estas sola que sea más pequeña. Bueno, entonces preguntémosle, vamos a preguntar si eso se puede cortar o cómo es la cosa. En última sería cambiarla, porque es que por más que yo le he metido, solo he llenado la parte del seguro. Quiero averiguar eso para poderla usar más, porque yo casi no la uso precisamente por eso. Espero que sí se pueda. Vamos a esperar a la chica y les cuento. Yeah, looking here, please. That one? Yes, maybe. Like the gold? Yes, thank you. I think smaller. Yes. Yeah, let me get a small. Ya viene así, no hay forma de que esté más pequeño y la única forma es cambiar el brazalete por uno nuevo, así que voy a mirar uno que me queda a la medida y si algo pues tocaría comprar uno nuevo. Ah, yes. Yeah, that one's better. Maybe that's one here. Yeah, please. Este que tengo puesto cuesta $279. Y ella me va a enseñar otro. That one's nice too. Mira, ese aún sigue siendo muy grande y ella sacó unos aún más pequeños. Y ya, mira, así es como cambia. Pero yo But maybe quería... that one because it matches your palms more than Yeah. the gold. ¿Eso está mejor? Ese está mejor. Ese me gusta, pero el precio no me gusta. Está caro. ¿Y este cuánto está? Y este cuesta 100. Eso me parece lindo. This one. That de one? the small. In that size. Okay.
Yeah. Thank you. Para pagar la parte que no nos gusta. Les quería mostrar la Pandora, aunque ella me la puso al revés, pero la verdad su atención fue muy buena, fue muy linda. Miren la diferencia, sin que ya no me queda ese hueco aquí enorme, y era que me rayaba, como que me quemaba, todo eso era incómoda, por eso siento que no la usaba. Y yo escogí esta que tiene un corazoncito de Pandora y se ve más bonita, miren, ¿sí ven? Como que ahora sí siento que los charts y todo eso le van a quedar bonita. Voy a pedir que me la volteen porque ella me la puso al revés, pero igual se ve muy bonita. Ahora sí me gusta, ahora sí siento que es de mi medida, se siente mucho mejor, más cómoda, 10 de 10. Yo no sé si yo les había contado, pero cuando yo vine a hacer mi video de limpiar las Pandoras y de comparar la Pandora de Chain y la Pandora original, yo en ese momento aproveché para hacerme miembro de Pandora porque a mis amigas les he regalado cosas de Pandora. Me parece como bonito, ¿saben? Me parece un detalle lindo. Ahorita ella me hizo un gran descuento y no me había dado cuenta. Yo les había dicho que la pulsera me había costado o costaba $99, y como soy miembro de Pandora y más lo de el Black Friday de hoy, me hicieron un descuento de $20 y la Pandora como tal me costó $79.20. Entonces vale la pena. Yo no pensé que ella pues fuera a mirar en el sistema, y sí. Entonces bueno, me salió a buen precio, se siente bastante cómoda. Entonces háganse miembros de Pandora si les gusta Pandora. Aquí ya vamos a esperar a que el señor de allá nos cambie las baterías de los relojes, y este es como un negocio de segundazos. Entonces encuentras toda la clase de relojes que tú quieras a un buen precio, ya obviamente usados, de marca, o bueno, creo que todos los relojes que están aquí exhibidos son de marca, no pueden ser una imitación. Y eso es bueno porque pues de pronto tú quieres comprarte un reloj y quizás no tienes para un reloj de marca, que a mí en realidad me parece, da igual si es de marca o no, en lo personal no soy mucho de marcas, pues se pueden comprar un reloj acá bonito a buen precio. Pues este rosado está bonito, por ejemplo, entonces pues es una buena opción. Entonces ya cambiamos la batería de los relojes de este precioso de acá y de este otro precioso de acá. Cada batería costó $30 para un total de aquí no hay descuento de señor, y el Black Friday no le dijiste, no eras miembro. Él no lo creía, y yo tengo una tarjeta que ahorita les muestro donde yo me hice miembro y por ahí puedo comprar algunas cositas. Nosotras gastamos, pero también sabemos cómo gastar. Ese es el verdadero truco. Siguiente parada, ¿qué hay más? Vamos a ver si aquí consigo los strapless que estaba buscando, porque en el otro lado estaban casi el triple de lo que generalmente los compro, así que no los compré, amigos, no los compré, estoy bien coda, no los compré, así que voy a buscarlos acá, y si no lo encuentro, pues los encontraré en algún momento, pero a un buen precio. Ay, yo quiero comprar una vela, y es que no hay nada, de pronto por eso estaban tan costosos en el otro, digo tan, porque es que estaban casi el doble, el triple del precio normal, no les alcancé a grabar eso, pero es que casi no hay nada. Y saben que lo raro que todas tenemos como la misma medida de pucheca, porque casi no hay brasiles de mi talla, y encontrar brasiles de mi talla aquí ha sido tan complicado, muy complicado, casi no encuentro, y pues lo único que tú sí encuentras así como mucha es esto. Por ejemplo, esto, yo sin molestar que día estaba mirando que eso, mire, me queda de gorro. Vamos a buscar una vela que huela rico. Esta me gusta, huele muy rico, huele como a, no sé, me trae recuerdos chéveres. Huele rico, huele a limón y trae la forma del limón. Esta huele a piña y el frasco parece una piña. Esta no huele tan rico. Esta tiene el empaque muy bonito, pero esta huele rico. Yo siento que estas de tamaño pequeño huelen bastante bien. La rojita huele rico. Aquí hay más, aquí hay más. Esta dice que te relaja con aceites esenciales de relajación. Ya voy a adelantar un poquito, sino que nos vemos hasta el momento en que vayamos a hacer mercadito. Ya no les muestro más esas compritas así que hacen de vez en cuando. Y ya nos vemos en el supermercado. Bueno, aquí pasa algo curioso. Me iba dando sueño y se me iba olvidando grabar. Aquí pasa algo curioso, y es que aquí te cobran más caro por cosas que relativamente son naturales. ¿A qué me refiero que son naturales? Como que no están químicamente procesadas. Entonces tú puedes ver como la manzana perfecta, el tomate perfecto, la fresota enorme, así como de lluvia de hamburguesas, que uno dice, uy, esa fresa que es literal como una manzana de grande, muy grande, todo muy exagerado. Yo no entendía por qué, pero su sabor era diferente, como insípido, ¿saben? Y las que son natural, las que crecen de forma natural, las cobran muchísimo más caro. Es el problema que yo le veo, ¿no? Como que a lo que naturalmente lo cobran más caro, y a lo que está procesado lo cobran pues un poco más barato, pero no es tan sano. Y algo también curioso es que los alimentos tienen estrellas. Basado en esas estrellas tú puedes darte cuenta qué tan sano es el alimento. 5 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, y así básicamente tú te vas como orientando si lo que vas comprando
está bien, está relativamente sano o si no. Y nosotros a veces damos muchas vueltas porque no todos los productos que compramos siempre están. Nosotros a veces nos dirigimos como a estas secciones que están aquí, que son secciones de otros países como Asia, árabes, y compramos distintos alimentos de ellos porque tienen un sabor parecido. Ya por ejemplo hoy no encontramos varias cosas, así que como nos quedó dinero en la tarjeta, vamos a ir a la tienda colombiana a intentar suplementar lo que nos hace falta y también a descansar un poquito porque ya nos sentimos cansados y ya son las 4:02 de la tarde. Así que yo creo que eso es todo por este supermercado y ya después de eso para la casa. Ya seguimos con la siguiente rutina que también ya les voy a mostrar. Ya en este punto, siendo las 5:04 de la tarde, ya me siento cansada. Así que lo que voy a hacer es que mientras él está parqueando el carro, yo llamo al ascensor para ir subiendo todo. Así que esto será una toma muy rápida y luego ya nos vemos arriba en la casita. Bueno, después de ordenar el mercado y eso, voy a organizar todo el desorden que tengo aquí. También aproveché para prender la velita y que vaya como esparciendo el olor. Y también aproveché para comprar una pestañina, porque la que tenía es la misma, ya estaba seca. E intenté incluso comprar la vez pasada una pestañina diferente que también era a prueba de agua y no me fue muy bien. La verdad es que es como muy espesa, considero yo. Entonces esta es como la que mejor me funcionaba, así que me casé con ella y me voy a quedar con ella. Les voy a mostrar mi desorden. No me siento orgullosa de esto, pero a veces como que la rutina, el corre no te da mucho tiempo. No está tan desordenado, pero voy a intentar que se vea mucho más bonito. Y aprovecho para descansar aquí un ratico porque ya ahorita toca ir a cocinar, toca hacer otras cosas. Entonces por el momento vamos a organizar. También vamos a poner a lavar una ropa y eso sería básicamente lo que vamos a hacer por el momento. ¿Qué opinan? No me quedó tan mal, pues, o sea, no tenía como tanto reguero de limpiar, sino más de ordenar el maquillaje y así, entonces pues como que siento que ya no tenía como tanto desorden y acá lo mismo, entonces solamente fue como ordenar, pasar todo para este lado y ya quedó como todo mucho más en orden para la semana que se viene. Me quedó bien, ¿ustedes qué opinan? Estos serían los almuerzos de lunes, martes y de hoy la cena domingo. Es platanito con arroz, pollo al horno y lentillita con sal. Ahora queda hacer las loncheras para mañana y listo. Uno pensaría que el domingo es para descansar. El domingo siento que es al contrario, como el día en donde se hacen como más cosas, porque pues a veces el resto de la semana no se da. Así que vamos a cerrar estos almuerzos, a comer algo y a seguir con el resto de cosas. Uno empaca como la comida para todo el día, porque a veces hay lugares donde tú vas a trabajar donde no venden literalmente nada. Entonces, por si sí o por si no, hay que llevar todo lo del día. Y la comida no se daña porque siempre se deja acá en el refri y no se cocina para muchos días. Porque también debe ser muy aburrido comer todo lo mismo la misma semana, o sea, no. Bueno, ya en este punto del video, siendo las 10 y algo de la noche, ya solamente me queda desmaquillarme y hacerme como lo que me hago para dormir, para el crecimiento del cabello, como que me hago unos masajitos con esos. Y hace poquito empecé a usar esta marca de Kerastase y ya alisté todo, ya extendí la ropa, ya empaqué todo, ya dejé todo listo, así que ya a esa hora básicamente solamente nos queda descansar. No los quiero aburrir como más, siento que ya dejaré el video muy largo y pues como que siento que tampoco vale mucho pues mostrar más, así que bueno, eso es como más o menos lo que yo puedo hacer un domingo. Es un domingo largo, es un domingo donde se hacen muchas cosas porque pues ayer no hicimos mercado ni nada de esto porque teníamos otros compromisos, así que pues nada, toca el fin de semana sí o sí hacer esta clase de cosas. Es básicamente una rutina que podemos hacer muchas personas, no solamente yo sé que varias personas a mi alrededor que estamos igual con una visa de estudiante y demás, tenemos una rutina más o menos parecida.
parecida. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Ya mañana pues madrugar y continuar con el resto de la semana. Nos vemos en otro videito. Espero les haya gustado mucho. Espero se suscriban y bueno, pues espero les esté gustando estos videos que ando haciendo, que pues obviamente no estoy sola, obviamente también tengo una persona que me está apoyando muchísimo. Y pues nada, dejarle mucho amor a este video en todos sus comentarios. No olviden suscribirse, compartirlo si les gustó, y si no les gustó también hacérmelo saber, porque pues esto hace parte de un crecimiento. Así que bueno, nos vemos en otro videito. Un besito, chao chao.